emisión más de La Llave Maestra de Negocios. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial con participantes muy especiales, con temas muy específicos que seguramente serán de su interés. Les comento que el tema será teletrabajo. Vamos a analizar los elementos que se consideran a un teletrabajo como tal y cómo ha sido su evolución con base en la pandemia, así como las implicaciones, los requerimientos, las nuevas leyes y las reformas relacionadas al tema que todos debemos de saber tanto como emprendedores como trabajadores. Quiero darle la bienvenida a los ponentes que nos participan el día de hoy. Tengo a la licenciada Karina Herrera, catedrática del Instituto Universitario del Estado de México. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Alejandra, y a la Llave Maestra de Negocios. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Gracias a ti por acompañarnos. Contamos también con la participación del director de la Escuela Profesional de Derecho, el licenciado Álvaro Flores. Pues muchas gracias también por la invitación a esta participación que esperemos y sea de su agrado a la Llave Maestra de Negocios. Muchas gracias, Imán. Muy amables a todos por la participación y bueno, pues estamos viviendo la parte de la tecnología en este momento. Es correcto. Pues bueno, bienvenidos a los tres. Esperamos tener una excelente mesa de trabajo y muy productiva. El día de hoy también nos acompañan varios estudiantes. Karina, ¿nos podrías solamente informar muy brevemente nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy? ¿Qué perfil son? Sí, Ale, muchas gracias. Son estudiantes de la carrera de Derecho, de la Escuela de Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. Son estudiantes del sexto cuatrimestre y actualmente los tengo como alumnos de la materia de Derecho Procesal Laboral. Entonces, bueno, pues muy ad hoc al tema que vamos a estar platicando en esta mesa. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a todos los estudiantes también que nos acompañan el día de hoy. Contamos también con la participación del contador público Iván Rojas Dosal, que es el director del Colegio Fiscal de México, director del Colegio Emprendedores de México y director de la firma Rojas Dosal Consulting. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, Ale, bien. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Pues bueno, ahora sí comenzamos con esta mesa de trabajo del día de hoy. El tema es teletrabajo. Vamos a ir con el punto número 1, el tema principal de esta mesa con el que vamos a arrancar y con el que les recuerdo a los ponentes van a tener 2 minutos para cada participación para fijar su postura. El primer tema que tenemos sobre la mesa es regulación del teletrabajo en México. Me gustaría iniciar con el contador público Iván Rojas Dosal. ¿Me podrías comentar tu postura? Claro que sí, Ale, no sabía cómo habíamos tomado el turno, pero bueno, si salí sorteado, ni modo, ¿no? Ya, adelante. Ya voy solito. Bueno, creo que el teletrabajo en México ya tenía un par de años. Creo que a partir del 2018 salieron las primeras encuestas para América Latina, las hizo 5G en American, que es una encuestadora sobre el tema laboral en México, bueno, y en toda América Latina, y resulta que ya en México había un porcentaje de 2.6 millones de gentes trabajando en este formato, y como primer lugar estaba Brasil, con 12 millones. La pandemia lo que hizo fue disparar el uso de este esquema para llegar a que la masa laboral en México pasó al 34% y en una de las últimas encuestas dice que estuvo hasta el 64% de la masa laboral como un tope de gente que estaba ocupando esta forma de laborar para las compañías. Creo que también la pandemia hizo que se diera esta reforma un poco tardía porque sale hasta enero y empezamos en marzo, siendo que desde el 2018 ya empezaban los primeros indicios en México de esta forma de laborar en el país. Y con eso aterrizamos que en enero de este 21 se produce la reforma laboral al tema en específico del teletrabajo, que es el tema que tenemos el día de hoy. Y partimos en transitorios que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene hasta 18 meses para darnos toda la regulación. Finalmente estamos en espera de todo este esquema porque como es regular los trabajadores y no implica recaudación, podemos tardarnos 18 meses. En cambio, cuando implica recaudación, nos podemos tardar 30 días, como en el caso de la otra reforma laboral, es lo que yo podría decir para iniciar. Ok, perfecto. ¿Alguno de los dos ponentes quiere hacer réplica?
Pues si me lo permites, y más Adelante. que explica, Ale, coincido totalmente con Iván. Me parece que se tardó México en establecer regulación. Nosotros como país, como bien expresaba Iván, teníamos muchos años detrás de ya llevando esta modalidad en práctica. Todos los que hemos tenido la cachucha de trabajador, no por ser empresarios, en algún momento fuimos trabajadores y efectivamente vivimos esta modalidad de trabajo y no había regulación, no había una regulación en la Ley Federal de Trabajo, que es la legislación correspondiente, y lo que provocaba esto es no tener una regularidad en cuanto a esta modalidad de trabajo. No olvidemos que es una modalidad, no es un trabajo especial, está dentro del marco ahora con la reforma del 11 de enero, publicada en el Diario Oficial del 11 de enero y vigente a partir del 12 de este mismo mes, de este año. Esta forma, esta modalidad de trabajo no significa una forma de trabajo especial, es una modalidad que puede ser optada o no, no es tampoco de manera obligatoria como posibilidad de llevar a trabajo. Ahora, este home office en su anglosajismo, llamado así desde hace mucho tiempo, pues vino a estructurar un sistema que ahora ya se tiene en la legislación con algo que ya se tenía acostumbrado y que el empresario, en virtud de que no tenía una regulación, pues estableció ciertos parámetros en política, en reglamento interior, inclusive en algunos casos me tocó ver con algunos clientes cómo lo establecían en contrato derivado de que no tenían una regulación. Ya se establece, me parece y coincido con Iván, de manera tardía y dejan a 18 meses esta publicación de la norma oficial mexicana que estará estableciendo las normativas de seguridad y salud en el trabajo. En donde yo quisiera ampliar un poco esta información porque muchos clientes me hablaron con interrogante de, Karina, entonces tenemos que esperarnos 18 meses para cumplimentar con las obligaciones establecidas si queremos continuar con esta modalidad de trabajo que ahora efectivamente se ha incrementado por el tema de necesidad de la pandemia. La respuesta es no, no tenemos que esperarnos 18 meses. El transitorio de esta reforma a la legislación laboral nos habla que la Secretaría tendrá 18 meses y coincido, pueden ser más porque lo hemos vivido, esperemos que no sea así el caso, estos 18 meses para emitir las regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todo este tema de cómo se van a controlar las situaciones de salud en el trabajo, pero no quiere decir que lo demás deje de aplicarse a partir del día siguiente de su publicación. Ok, muchísimas gracias, Karina, por tu participación. Ya hubo varios puntos en donde ya tuvimos similitudes en la participación de los primeros dos ponentes. Álvaro, ¿quieres agregar algo más? Sí, fíjate que aquí viene algo bien interesante. Si bien es cierto que hablamos de la regulación del teletrabajo en México, es necesario y creo que muy importante el establecer también un antes. Es decir, ¿antes no se regulaba esto? Sí, efectivamente esta palabra, gracias a las reformas del 2018, 2021, y estamos hablando de 18 meses en relación a los lineamientos de todo esto, pero al fin académico y al fin maestro, pues nos tenemos que remontar un poquito más hacia la década de los 70s, porque el teletrabajo justamente nace con una parte de la crisis petrolera que pasaba en los Estados Unidos. Entonces, no es un tema nuevo, no es un tema singular solamente, y abono a los comentarios de mis compañeros expositores, a que no es nada más la pandemia, sino que esta figura de teletrabajo ya tiene más allá de 70 años. Entonces, aún más me voy, ya no son 18 meses, tenemos 70 años en donde no habíamos dado vuelta a la página de encontrar una forma diferente, una manera distinta de desarrollar nuestra vida como trabajadores. Y esto habla de, perdón que lo diga de esta manera, de la poca atención que le hemos dado al mundo en relación a cómo fluye la información, de qué manera se pueden practicar otro tipo de actividades y que nuestro principal elemento, que es el trabajo, se pueda desarrollar eficientemente, económicamente, con mayor utilidad tanto a la empresa como al trabajador, porque esto es tratar de equilibrar a ambos. Entonces yo creo que aquí en esta parte que regulan en nuestro artículo 330, de la A a la K, en la Ley Federal del Trabajo,
nos muestra, y dice bien la maestra Karina Herrera, no debería de estar dentro de un trabajo especial. En relación a todo esto, pues el trabajo es la forma en cómo nosotros realizamos las actividades, ¿no? Okay. Es decir, utilizamos la tecnología para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Claro. Hasta ahí nada más. Ok, muchísimas gracias Álvaro por tu participación. Cerramos este primer tema de regulación del teletrabajo en México y iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Chicos, ¿alguien que quiera participar? ¿Nadie? Ok, pasamos entonces con el tema número 2, que sería características del teletrabajo. En esta ocasión inicio con Karina, por favor. Gracias, Ale. Como habíamos comentado, se incorpora una adición al capítulo de trabajos especiales, al capítulo 7º bis de la Ley Federal de Trabajo, un nuevo capítulo en donde se establece cuáles son los conceptos de manera muy específica que se incorporan como teletrabajo. Y se incorporan 3 conceptos particularmente. El teletrabajo, pues se incorporan 3 conceptos, pero se elimina de trabajo a domicilio. Recordemos que trabajo a domicilio sí estaba conceptuado en nuestra legislación laboral, pero no incorporaba las características de un trabajo en casa. Se incorpora como teletrabajo, que es una forma de organizar el trabajo, de darle una distinción al trabajo, aquel que se desarrolla en el domicilio del trabajador o en el domicilio fuera del centro de trabajo, en el que dispongan las partes. Recordemos que si bien es un derecho social, de todas maneras es un derecho que se conforma de manera bilateral, patrón-trabajador, se ponen de acuerdo y si van a actuar de forma a distancia, es decir, a un teletrabajo, tendrán que estipularlo a su vez en un contrato. Nos marca también dentro de esta posibilidad de teletrabajo que se considerará tal aquel que se ejerza el 40% de la jornada o del horario que se está estipulando en el trabajo, es el que se va a tomar en cuenta como esta modalidad de teletrabajo. Lo cual también nos deja un sentido de ¿por qué el 40%? Y si es el 39%, ¿cómo va a ser medible? Entiendo que podrá ser, porque lo he visto con algunos clientes, a través de los horarios establecidos en jornada, pero también no nos deja muy satisfechos este tema de la cuantificación del 40%. Dice también que el teletrabajo no será considerado aquel que se dé de forma extemporánea, es decir, por alguna circunstancia en particular. Y eso también nos deja en la incertidumbre de qué pasó con el tema de la pandemia. Fue una situación extraordinaria, fue una situación temporal, pero que se ha ido alargando y si efectivamente entra dentro de la función del teletrabajo. Otro concepto que se da es el tema de trabajador como persona trabajadora, teletrabajadora, se da un nuevo concepto como teletrabajador, indicando que es toda persona física con lo que ya sabemos del concepto de trabajador, subordinada con una prestación de servicio personal, que utiliza o desenvuelve su trabajo en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa que se establezcan para esta función. Y finalmente incorpora una, que me parece muy acertado, una definición de TIC, de Tecnologías de la Información de la Comunicación, en donde ya da unos parámetros de qué es lo que se va a ocupar en virtud de considerar que es teletrabajo. Ciertos servicios o cierta infraestructura, que inclusive hay parte de las obligaciones del empresario proporcionarla. Ok. Muchísimas gracias, Karina. Vamos con Álvaro, por favor. Álvaro, ¿qué otra característica nos hace falta saber sobre este formato del teletrabajo? Mira, en lo particular, creo que aquí es necesario puntualizar el aspecto humano. No olvidemos que el propio teletrabajo, si bien es cierto, es la actividad, también es cierto que la tiene que desarrollar una persona. Y es aquí en donde justamente se ingresa lo que también por reforma se realizaron en la norma 035, en cuanto a cuidar muchos los aspectos en cuestión de la persona, en cuestión psicológica y la factibilidad de poder relacionar. Ahora, no tenemos que olvidar mucho este aspecto porque hasta el día de hoy es indispensable que en nuestra propia legislación, como bien lo maneja en los porcentajes la maestra Karina, se pueda determinar de la forma y el cómo se tendrá que realizar. Hoy, si bien es cierto, para todo lo que estamos viviendo de la contingencia, los empresarios, las macroempresas, han encontrado una forma en cómo poderlo desarrollar
y pretendiendo duplicar las actividades como si estuvieran siendo presenciales a distancia, cosa que no tiene por qué ser. Además que esto tiene que ser más eficiente, como lo mencionaba hace un rato. Entonces, dentro de esas características es una, saber los tiempos, saber perfectamente qué tan capaz es el trabajador y qué capacitación ha tenido también el trabajador para poder hacer uso de sus herramientas, porque viene otro aspecto, el uso de la misma tecnología, que el mismo empresario pues tiene que invertir para poderle facilitar al trabajador el equipo tecnológico que le permita para desempeñarlo. Entonces, creo que ahí también está otra de las características, la capacitación que pueda realizar el propio trabajador para con la actividad de desarrollo. Ok, muchísimas gracias, Álvaro. Terminamos esta pregunta número 2, que es características del trabajo, con Iván Rojas. Gracias, gracias, Ale. Yo quisiera retomar dos puntos de la parte anterior. Bueno, de entrada, efectivamente, como platicamos, como comentamos los tres, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en estas modalidades de trabajo contenidas en el 311 de la Ley Federal del Trabajo habla sobre las modalidades de cómo prestar los trabajos y habla de que se agrega el teletrabajo, ¿no? Que es importante para mí remarcarlo por lo que Karina comentó, que el anglosajismo hablaba de home office, ¿no? Si lo traducimos literalmente es trabajo en casa, y nosotros lo llamamos teletrabajo, ¿no? Teletrabajo, no sé por qué, ¿verdad? Porque pues no operamos por la tele, estamos operando por una conexión de Wi-Fi, pero bueno, de repente así son las traducciones mexicanas, ¿no? Que es trabajar por algún medio digital que tenemos hoy día, como son la red de Wi-Fi. Como punto de agregación, para agregar a lo que mencionó puntualmente Álvaro y Karina, creo que yo haría subrayaría el tema de que el patrón y el trabajador tenían o tienen en estas características antes y después una ausencia de legalidad. Y aunque existía, como también Álvaro lo dijo, y que venía operando desde décadas anteriores una forma de trabajar en casa, no había una regulación, y siempre la falta de regulación nos pone en incertidumbre jurídica, y siempre la incertidumbre jurídica nos coloca en un punto de inflexión si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, si estamos saltándonos la barda o estamos dentro de la barda. Entonces, en este punto, creo que una de las partes importantes de esta reforma es que se le da la autorización al patrón de supervisar, ¿no? De supervisar. Hay diversos medios. Alguien me comentaba que hay un tipo de llave que se conecta a la computadora, que va midiendo el ciclo del trabajo, el horario del trabajo, para también medir el derecho, que es una de las partes o características del trabajo, a la desconexión digital del trabajador, ¿no? Que él se puede desconectar. Y nada más rapidísimo, porque creo que ya se terminó mi tiempo, sí. Es que nos obligan a la capacitación constante, ¿no? Yo creo que es una modalidad, nada más como dijo Karina, que no tiene por qué desvirtuar un contrato que tenemos con los demás empleados que laboran para las empresas o para nosotros. Ok, muchas gracias, contador. Pues bueno, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas con los chicos de la universidad para este módulo que se tituló Características del teletrabajo. Chicos, ¿quién tiene dudas sobre estas características que nuestros ponentes nos acaban de plantear en la mesa? Chicos, los escuchamos. ¿Alguien quiere participar, hacer alguna pregunta? ¿Qué les dijiste, Karina? Que no preguntaran porque los reprobabas. Si hablan, reprueban, Iván, por eso es que están muy calladitos. No, ¿O le tienen miedo al director? Yo creo que le tienen miedo al director, fíjate. Es el momento para que destaquen, chicos. ¿No? ¿Nadie? Ok. Tengo a Cristian Manuel Camacho Galindo. Tiene una pregunta. Adelante, Cristian, te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, más que nada mi pregunta es referente a si dentro de esta legislación que se acaba, bueno, que estamos mencionando,
que ya era tardía y toda esta situación, pero mi pregunta es más referente en cuanto a si existe un contrato laboral como tal, será igual, me imagino que de manera escrita, como lo es en los trabajos comúnmente, pero ¿habrá alguna, digamos, cómo decirlo? Sí, digamos, se incumple el contrato, ¿hay alguna ley que también ya Penalización. digamos, lo penaliza, algo así? ¿Ok? ¿Alguno de los ponentes quiere contestar? Si me lo permite, Ale. Adelante. Pues sí, retomo esto último que concluyó Iván. No necesariamente debería estar en el contrato porque es una modalidad y tú la aplicas y podría establecerlo en políticas, reglamento, yo al principio decía, porque, como se hacía antes. Pero bueno, la legislación, la Ley Federal de Trabajo fue reformada y así está, y nos indica que esta modalidad de teletrabajo debe de ser establecida por escrito. Inclusive hay la posibilidad de hacerlo, regresar o retornarlo al trabajo presencial, no hay un límite de tiempo, pero sí nos hace referencia de que debe de ser establecido por escrito. No nos dice en el contrato, no necesariamente nos dice que debe de estar establecido en el contrato, pero sí nos hace una referencia de que debe de estar, realizarse por escrito. Hay por ahí una condicionante dentro de esta reforma, la reforma de la Ley Federal de Trabajo, en donde dice que mediante un contrato, la relación de trabajo ya está establecida mediante un contrato. Recordemos que la formalidad de la relación laboral no necesariamente es en un contrato, ya está establecida y me parece que sería suficiente. Lo que yo les he recomendado a los clientes es: hazlo en contrato, haz una modalidad, o sea, determina la posibilidad de que puedes llegar a establecer esta modalidad de común acuerdo con los trabajadores y que las políticas las estarás estableciendo en un ordenamiento adicional, en un reglamento interior de trabajo, en unas políticas o en alguna ponderación o algún protocolo para que no te compliques y tengas que estar cambiando los reglamentos cada que cambien las condiciones de trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Karina. ¿Alguien de los otros dos ponentes quiere aportar algo más? Pues mira, si me lo permites. Claro, Álvaro, adelante. Yo considero, y perdón por diferir un poquito con los panelistas en algunos aspectos, pero sí considero que esto hay que analizarlo muy bien por parte de ellos y por parte de los propios trabajadores, porque no tenemos que observarlo como un gasto, sino como una inversión. Y sobre todo que esto puede representar mayores ganancias y pues bueno, recursos económicos para la empresa y también para el trabajador otra área de oportunidad. No olvidemos que tenemos una cultura de que solamente si te veo realizando alguna actividad es como te puedo pagar. Si yo no la veo, pago. Y en esta parte del contrato que al final establece las condiciones generales de trabajo y de qué manera se va a desarrollar, hoy en esta contingencia que estamos viviendo, también tendremos que hacer un análisis y una evaluación hacia los trabajadores que están realizando el home office, malamente dicho, o el teletrabajo como ya está reglamentado. ¿Qué tan adecuado es y qué tan conveniente es? Porque ahí viene el equilibrio en la parte psicológica y emocional, ¿no? Muchas madres de familia que al no tener a sus hijos en las escuelas, pues perfectamente les beneficia, ¿no? Y esto podría estar bien establecido. Pero ya en un futuro, que se está denominando un regreso, pues esto va a ser más complejo, porque los padres de familia pueden mantenerse todavía en su casa cuando el hijo, la hija, ya se traslada a su escuela. O viceversa, la escuela se queda en la casa y los que están en la casa se tienen que retirar. Aquí es muy importante sí establecer y contener dentro de ese contrato de trabajo, pues a lo mejor no un artículo especial, pero sí una característica que cuando se pueda desarrollar, se esté en la total libertad, ¿no?, de realizar. Muchísimas gracias, Álvaro. Cerramos esta mesa, este punto número 2, con la conclusión de Iván Rojas Dosal. Bueno, nada más para poder retomar ideas, para que a lo mejor la pregunta quede de mi parte con una respuesta, sería que tenemos que acentuar mucho lo que dijo Karina. Esta es una modalidad.
el contrato individual, el contrato colectivo, el contrato por obra o por tiempo determinado, que son las bases contractuales entre patrón y trabajador, van a persistir. Hay una modalidad en que hoy se puede incorporar tanto al contrato individual como al contrato colectivo, dependiendo la naturaleza que tenga cada una de las empresas. Y la modalidad debe de estar incluida. La condicionante es este tema del 40% que también creo que Karina fue la que mencionó del tiempo que lo delimitaba para considerarse teletrabajo o no teletrabajo. Y también considerar por parte de quien firme un contrato de que la propia ley establece la reversibilidad de este tema, de que en cualquier momento la empresa puede decidir que ya no sea un teletrabajo y que sea presencial. Para lo cual Álvaro creo que también compartió mucho con nosotros esa parte social que es esencial del ser humano y que no podemos estar sin ella, ¿no? O sea, a mí me espantaría pensar que vamos a trabajar el día de mañana todos a través de una pantalla, nos conoceríamos a través de una pantalla, nos casaríamos, tendríamos novias, tendríamos fiestas a través de una pantalla, lo cual creo que atenta contra la psicología, contra el ser humano, es antinatural en general, pero sí se necesita la modalidad de los contratos. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Miriam. Miriam, ¿nos escuchas? Adelante con tu pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta es relacionada de cómo es que al inicio de esta crisis que pues se origina de la pandemia y que pues la mayoría de los trabajadores tienen que comenzar a trabajar desde su casa, ¿cómo es que la ley va a ayudar? ¿Cómo es que lo regula en la cuestión de que cuando un trabajador llega a un contrato con la empresa, cómo es que se da ¿cómo es que regula estas nuevas cláusulas que se tienen que dar en los contratos para que bien empiecen a hacer el uso de las tecnologías de la información? Además de que pues, también tienen que atender varios casos de pues, los derechos de los trabajadores y de que pues también en ocasiones pues, los trabajadores no tenían como el conocimiento de cómo usar los dispositivos tecnológicos. Entonces, ¿cómo es que la ley en cuestión de meses tal vez, no, la verdad no sé cuánto tiempo se tardó en regular este acto, ¿cómo es que actúa? Ok, ¿alguno de los ponentes en especial quiere ayudarnos con esta pregunta? Bueno, si quieren contesto yo. Adelante, Iván. Bueno, la ley sí se tardó mucho porque la pandemia entra, si mal no recuerdo, el 20-21 de marzo. Estamos hablando de 10 o 9 meses para que en enero entre la parte de la regulación. Se tardó mucho, se tardó demasiado. Y aún no conocemos la parte de la norma que la Secretaría del Trabajo impondrá o colocará para poder entender bien este teletrabajo, de cómo podría ser supervisado o revisado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De entrada hay que partir de que esto es un acuerdo de voluntades y que necesitamos entender, y que bueno, también señalaría yo que hay empleos que pueden caber en esta fórmula y empleos que no pueden caber en esta fórmula. Y tanto el empresario como el empleado o el empleador, trabajador, existe la duda, ¿no? No es algo que todos tengamos un conocimiento pleno. La parte de los puestos que podrían entenderse como tal serían aquellos que podrían manipular sistemas desde lejos, como ser programadores, como ser diseñadores, algo que no implique físicamente estar ahí presente. Y sí, la ley lo regula tardíamente, regula características importantes de la modalidad, que vuelvo a resaltar, porque es una modalidad y que no desvincula los derechos y obligaciones que tenemos en un contrato normal. Ok, muchísimas gracias, contador. ¿Alguno de los otros ponentes quiere agregar algo más? Si me lo permite, Ale. Adelante, Cari. Fíjate que comentaba o preguntó algo muy interesante en tema de capacitación. Y yo les comentaba mucho a mis muchachos que son jóvenes, en el sentido de no porque nosotros no estemos en la flor de la juventud, pero son muchachos que por lo menos les llevamos 20 años
los que estamos aquí sentados, exceptuando tú, Ale, por supuesto. Y vimos... O sea, ya nos vimos dijiste viejos a los demás. No, pues estamos en la flor de la juventud, pero pues nos llevan 20 años de conocimiento en TICs, en tecnología en la información, porque manejan los celulares, inclusive nacieron ya con los celulares pegados, porque yo tengo hijas de la edad de mis jóvenes que les doy clases, pero vimos sorprendentemente que estos mecanismos no necesariamente estábamos preparados en México sin una capacitación previa, porque no nada más estaba un Zoom como estamos ahorita ocupando, estaba un Teams, o estaba un Google Meet o algún otro mecanismo que las empresas empezaron a implementar, que las universidades como es esa, que también esa empresa empezó a implementar con sus docentes, y había docentes que no sabían, y no me dejará mentir el profesor Álvaro, docentes no sabíamos utilizarlo, bueno, particularmente algunos más que otros, pero los alumnos, aún con esa juventud que pudiéramos pensar que están más familiarizados, sí o sí necesitaban capacitación. ¿A qué me refiero con ello? Y para concluir, nos preguntaba esta joven, Mirjam, es que yo la conozco como Mirjam, pero le dijiste Miriam. Miriam nos comentaba cuál pudiera ser esta naturaleza de capacitación. Bueno, lo dice también la reforma. El patrón tendrá la obligación de capacitar a su trabajador en tecnologías de la información, y forma parte de una obligación desde hace muchos años incorporadas en la legislación laboral, que es el patrón capacitar al trabajador. Lo hizo ante una situación de emergencia, salimos adelante, y me parece que todavía necesitamos establecer las ciertas características de cómo va a operar esta capacitación. ¿Será también a distancia? ¿Necesitará pagarle un curso? ¿Qué seguridad le va a dar al trabajador si lo capacita en una plataforma y a lo mejor está ocupando otra? Estamos aprendiendo, así como las vacunas, pues estamos aprendiendo ante una situación que tardíamente creo que tuvimos que haber tomado desde antes, cuando ya era un modelo que se ocupaba, como le hemos estado comentando. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Bueno, Álvaro, ¿quieres agregar algo más antes de irnos a la siguiente pregunta? No, adelante, estamos bien. Perfecto, pues bueno, vámonos con la siguiente pregunta, cerramos este tema y ahora vámonos con esta parte que también es muy importante, los elementos que se tienen que considerar en el contrato de teletrabajo. Y pues vamos a comenzar contigo, Álvaro, por favor, cuéntanos tu postura ante este tema. Claro que sí, mira. Justamente en estas características que mencionaba yo, tenemos que identificar muy bien cómo era antes y cómo es ahora, o cómo tendría que ser ahora. Coincido, por supuesto, con los compañeros panelistas, pero hay que tener muy bien claro algunas características. La parte de la flexibilidad. Y vuelve en un aspecto humano, en el sentido de, ya muy específico, la ética y la moral, entendida no esta como cuestiones de convicciones personales, sino como los valores que tiene por sí mismo las personas, ¿no? Entonces, sí es importante, tenemos nosotros que identificar perfectamente la manera en cómo utilizamos las herramientas de trabajo. Entonces, dentro de esta característica muy particular es estos horarios, ¿qué hago yo con el tiempo? ¿Y qué es lo que yo me voy a comprometer? Porque si bien es cierto hoy, y en esa reflexión de los contratos, pues establecemos una hora de entrada, una hora de salida, una hora de tomar alimentos, pero no somos organizados. A veces con la misma actividad no respetamos el horario de entrada, no respetamos el horario de salida, no respetamos el horario de tomar alimentos. Y el día de hoy, con esta flexibilidad, nos permite entrar tarde, nos permite ser puntuales, nos permite equilibrar en lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Otro, tenemos que tener un espacio específico de donde realizar nuestros trabajos, y con esto, con la actualidad, lo podemos desarrollar en cualquier espacio. A veces nos causa risa si vemos alguna imagen en donde a lo mejor estás en la playa o estás en alguna otra actividad distinta, desde ahí poder trabajar. Okay. Después, estos dispositivos y estas características de las herramientas que ya lo hemos comentado mucho tiempo. Y la otra, no estamos acostumbrados ni evaluados de acuerdo a los resultados.
por eso mencionaba yo que la característica en relación a todo esto, pues efectivamente nos dice que tenemos que estar monitoreados. Y monitoreados es decir, si ahorita viene mi jefe, va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero en lo particular, ya en cuestión de los objetivos, se tiene que medir qué es lo que estoy haciendo. Ahí viene esta parte de eficiencia y eficacia. La otra, esta oportunidad que tenemos de comunicación. Hoy tenemos una gran cantidad de información en la cual la podemos utilizar en favor o en contra. Por ello es muy importante el ejercicio humano de la ética. El hecho de saber que yo tengo la información en mis manos, en casa o en el equipo, ¿qué voy a hacer con ella? Y es otro elemento que también en lo particular en un contrato se tiene que establecer. ¿Qué vas a hacer con esa información? Apropiar. ¿Cómo la vas a hacer dueña? Okay. Adicional a estas cuestiones pues, de las relaciones humanas. Ok. Muchísimas gracias, Álvaro. Iván, cuéntanos un poquito, ¿qué elementos debemos de considerar en un contrato de teletrabajo? Bueno, yo creo que ya comentamos muchos de los que deberían de estar. Yo creo que algo que yo podría solamente agregar es la parte de entender que necesitamos un contrato, sí, porque a la ausencia de contrato nos da una relación laboral. Creo que es importante tenerlo, entender si somos contratos individuales o contratos colectivos. Y una parte que para mí debería de estar incluida necesariamente, adicional al horario, a la supervisión, a la capacitación, a la parte de conexión, desconexión, a la parte de regular todo el tema de cómo supervisamos lo que está haciendo la persona en su hogar, en su casa, serían las herramientas de trabajo y costo. Tenemos que darle las herramientas necesarias para que la persona pueda desarrollar el trabajo en casa. Una laptop, participar en el costo del internet, participar en el costo del celular, participar, que antes era lo mejor como en los uniformes, donde participábamos dándole a la gente una bata, un traje, ayuda para vestido, para ropa, y le poníamos la computadora, le poníamos el internet. Todo esto también se debe de traducir hoy en esta modalidad de trabajo. Es lo que yo agregaría. Muchas gracias. Y bueno, Karina, ¿algo más que tú quieras agregar antes de cerrar este pequeño punto sobre el contrato de teletrabajo? Sí, Ale, bueno, muchas gracias. Creo yo también que la legislación, la reforma, reitero, no por excusa, pero sí nos tardamos, pero estamos explorando estas necesidades que esta modalidad nos está dando, pero nos dejó algunos vacíos. Y yo creo que uno de los vacíos también importantes que debería de estar complementando en un contrato de teletrabajo, si es que se incorpora al contrato individual o un contrato colectivo, la legislación inclusive, como bien dice Iván, nos dice que tendría que estar estas condicionantes en el contrato colectivo, si las tienes que desarrollar de manera completa o más genéricas y hacerlas en virtud del reglamento que también te obliga a establecerlo. Creo que lo que faltó y lo que yo he sugerido a mis clientes y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que están con esta inquietud de cómo implementar el teletrabajo en sus empresas, es establecer cuáles son las condiciones de compensación que pueden ser variables en virtud de un teletrabajo. ¿Y a qué me refiero? Anteriormente se daban, por ejemplo, premios de puntualidad o se daban vales de gasolina o se otorgaban alguna compensación respecto a esto que hemos hablado y oído mucho de salario emocional. Compensación para que pudieras ir al gym de frente y con esto te lo pagaba una parte del patrón, una parte del trabajador. Bueno, esto con un teletrabajo ya no va a operar. ¿Por qué? Porque estas compensaciones ni vas a ir al trabajo por un tema de puntualidad, a lo mejor lo pudieras reestructurar en trabajo en casa, pero muy difícilmente la gasolina no la vas a estar ocupando, los vales de despensa o la despensa en la comida, el comedor que te proporcionaban, en fin, este tema del gym. Y reestructurarlo, y me parece que esa reestructura en común acuerdo, porque es muy importante que debe de estar de acuerdo el trabajador, establecerlo, eso sí me parece, en un contrato, que podrán hacer modificaciones en continuidad de la sistematización que des al mismo teletrabajo. Ok, muchísimas gracias, Karina. Nuevamente les hacemos la invitación a todos los estudiantes a que puedan participar en esta penúltima pregunta que tenemos en la mesa.
relacionado con los contratos de trabajo. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, pues vámonos con el último tema que tenemos el día de hoy en la mesa, que es el tratamiento para renuncia, rescisión y terminación de la relación laboral, perdón. Iniciamos con el contador Iván Rojas, por favor. Gracias. Bueno, en la renuncia, rescisión y terminación, como lo conocemos en términos de la ley, no me gustaría ser técnico, pero nos habla del 47 o 53 de la Ley Federal del Trabajo, es igualita en el modo del teletrabajo. Si tú incumples la norma por la que te contrataron, ahorita, por ejemplo, de lo que escuché, que comentábamos Karina y Álvaro, pues bueno, a mí nadie me dice que el trabajador esté sentado frente a mí viendo algún streaming, Prime, Amazon, Netflix, YouTube, nada me lo dice, y en su casa tampoco. Creo que estos temas están complicados de regular, pero la renuncia aplica tal y cual la conocemos en esta modalidad, o la rescisión. Lo que tenemos que entender es cómo poderla medir desde lejos, ¿no? Tal vez con este chip que podemos instalar a la computadora, que nos diga si cumplió con su jornada laboral, si estuvo operando la computadora. Creo que todos hemos intentado cuestiones básicas como quiero ver que estés activada tu computadora, pero la dejamos prendida y se acabó, ¿no? Y mientras estamos en la alberca, en la playa, que entra un factor muy importante, que es la moralidad con la que mencionó Álvaro, y que creo que es algo importante que deberíamos de tener, la ética, para cualquier tipo de condición laboral, ¿no? Y finalmente la terminación puede ser una obra por tiempo determinado, concluye y todos tendríamos que entender que terminó. No cambian en lo absoluto ninguna de las formas de rescisión o terminación o renuncia que existen actualmente en la ley. Muchísimas gracias. Karina, nos seguimos contigo para ver este tratamiento que se debe tener en estos casos, renuncia, rescisión y terminación de la relación laboral. Gracias, Ale. Solamente como una acotación, recordemos que hay 3 formas de modificar una relación de trabajo. 2 de ellas las concluye, que es la rescisión de la relación de trabajo, que comúnmente se conoce para los que no son especialistas en materia laboral, como despido. Y el despido puede ser por causa justificada, como bien comentaba Iván, de acuerdo a la conformación de los supuestos que se están marcando en el 47 de la Ley Federal de Trabajo, o despido injustificado, que puede ser denunciado y puede llevarse ante un proceso laboral litigioso. Y la otra es una terminación que conocemos como renuncia, en una materia más común, como una renuncia, que es la terminación, y hay varias causales, entre ellas la renuncia al trabajador, es un común acuerdo. Coincido totalmente, no hay estrictamente en la legislación federal esto no se toca, opera de la misma manera, ya sea para una rescisión de la relación de trabajo con o sin causa, o una terminación con las causales que establece la ley. Yo ahí lo que querría agregar es que sí se establecen 5 obligaciones, si no mal recuerdo, nuevas o obligaciones especiales, además de las que ya tiene el trabajador, obligaciones del colaborador, que es la conservación de los instrumentos de trabajo, de los materiales y útiles que reciba. ¿Por qué? Porque lo hemos venido comentando, el tener una computadora en un espacio que está controlado por el patrón, pues a lo mejor si tiene alguna consecuencia de que se le cae, son gastos fortuitos muy básicos, muy aislados. Pero en una casa en donde están los hijos, en donde está una mascota, en donde a lo mejor el centro de trabajo es el comedor, pues pueden haber unas ocasiones de no conservar los equipos o de que haya una imprudencia en los mismos. Otra obligación que es distinta es la de los costos, informar cuáles son los costos relacionados al teletrabajo. El trabajador, para adquirir un tema del apoyo que comentábamos, el apoyo a internet o algunas otras circunstancias como la luz de manera parcializada, tiene que informarlo al trabajador y al patrón, al empleador, y tiene que acreditar efectivamente que se ha ponderado con su jornada de trabajo.
y algunos otros 3, las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que me parece que ahí yo me gustaría cerrar un poco este tema de la vinculación y cómo vamos a cuidar la siniestralidad de la empresa en cuanto a riesgos de trabajo. Se van a considerar o no riesgos de trabajo, pero tiene obligación el trabajador de cubrir con las medidas que establezca el patrón, además de las políticas de protección de datos y almacenamiento de la información, que yo retomo esta importante cuestión que puso Álvaro en la mesa, de no, esta confidencialidad ya está fuera de los muros de la empresa, y entonces tenemos que establecer ciertas políticas de responsabilidad a los trabajadores para no rescindirle un contrato. Gracias, Ale. Ok, gracias, Karina. Álvaro, ¿nos ayudas un poquito a fijarnos tu postura ante este tema, este último tema? Claro que sí, mira. Interesantísimo este apartado, porque justamente al no estar regulado y al ofrecer lo mismo que antes de que existiera el término de teletrabajo, justamente coincido con ellos en cómo lo vamos a realizar, ¿no? Incluso, pues en esta época, muchas de las personas pudieron haber sido ya despedidas, ¿no? O pudieron haber hecho parte de los materiales, buscar una rescisión de la relación de trabajo. O en su caso, que es la única que está contemplada, es la causa de la suspensión por una enfermedad contagiosa del trabajador. Entonces, aún nos hace falta trabajar demasiado en este rubro, porque esto que vivimos llegó para quedarse. La pandemia se ha extendido, pues yo creo que un año, desafortunadamente, por muchas circunstancias. Los analistas lo mencionan. Estas mutaciones del propio virus está siendo todavía un poco más fuerte. Hay temor de una tercera ola, hay temor en relación a un recontagio, hay temor de muchas circunstancias. Entonces, creo que sí es importante, retomando con los comentarios de un principio, que esto ya se pueda dar avance por parte de la legislatura en época de elecciones, y en lo cual pues tenemos que poner mucha atención en quiénes van a ser nuestros legisladores, porque es ahí donde está la respuesta a estas preguntas. La velocidad, la celeridad. Y otra, como en todas las relaciones y en su momento cuando también asesorábamos y preveníamos a los patrones en relación a esto, pues es la parte del trabajador, ¿no? No hay trabajador un trabajador que realiza las actividades, así como no hay un patrón ni malo ni bueno, son patrones que al final buscan un objetivo y buscan satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí es cuando nos entendamos mutuamente, es cuando vamos a poder encontrar ese objetivo, para no llegar a hacer uso ni de una rescisión, ni de una suspensión, ni de mucho menos una renuncia, porque si yo estoy contento en el área de mi trabajo, pues ¿para qué renuncio? Esto tiene que tener bastantes equilibrios. Entonces es fundamental, es muy interesante esto porque lo estamos viviendo en carne propia muchos de nosotros, y es necesario encontrar un análisis de cómo realizar. Decía la pregunta hace un rato, los contratos. Pues hoy esto hablaría de una modificación de las condiciones generales de trabajo. Y muchos de los que están contratados tendrían ya que haberse sentado en esas modificaciones. Decía bien la maestra Karina, pues ahorita no, efectivamente, tendríamos que recontratar o contratar. No es un tema sencillo, es un tema muy, muy esencial, muy delicado, pero sobre todo muy importante, donde le tenemos que poner especial cuidado y tratamiento a través de la literalidad de la propia norma, que menciona cómo voy a concluir una relación de trabajo en estas condiciones, en estas singularidades. ¿Cómo le voy a dar continuidad a ellas? Muchísimas gracias, Álvaro, por tu participación. Y pues bueno, antes de que nos vayamos a las conclusiones finales, me gustaría, por última vez, invitar a los estudiantes a que nos digan si tienen alguna pregunta antes de que cierre el foro. Tengo a Abigail Reynoso con una pregunta. Adelante, Abigail, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, poniéndose en el lugar del empresario o del patrón, ¿cómo
sería cómo regularían el teletrabajo para tener esa certeza de que el trabajador está cumpliendo con, pues ahora sí, con su deber, que no, pues precisamente, ¿no? Hay en estos momentos, como son en las oficinas, los trabajadores se les sigue pagando un salario cuando pues hay ocasiones que logramos ver que pues en realidad no están cumpliendo con su labor, ¿no? Simplemente lo están dejando a un lado y pues sí, se les está pagando ese dinero, ¿no? Entonces, como empresarios, como patrones, ¿cuál sería, no sé, un tip o algo que pues les daría esa certeza de que se cumpla con la labor del trabajador? Gracias, Abigail. Para esta primera pregunta de Abigail, ¿alguno de los ponentes quiere participar? Gracias. Bueno, yo hace rato comenté que existen algunas llaves que hoy se están instalando en las computadoras para poder medir el tiempo de actividad que tenga el trabajador. Es muy complicado, o sea, también lo comenté hace un momento, ni presencialmente con la gente frente a uno podemos medir. Yo creo que la parte importante es algo de lo que dijo Álvaro, la ética, la moralidad de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros no nos pusieron una pistola enfrente, quiero hacer algo de sátira, para contratarnos con una empresa o para ser patrón, fue una elección. Creo que la ética, la moralidad de desempeñar mi trabajo, desempeñar mis funciones, debe de ser primero antes que muchas cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los ponentes quiere agregar algo más? ¿Me lo permites? Claro, Álvaro, adelante. Perdón por fijar un posicionamiento y quiero ser lo más respetuoso posible, pero dentro de la misma Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de inspectores del trabajo que tendrán que identificar o atribuciones en las cuales se desarrolla el trabajo. Y aquí creo que en una situación de igualdad, pues también tendría que existir una parte de apoyo por parte de la autoridad en relación a los empresarios, ¿no? En decir, bueno, pues si así como vigilo yo al empresario que le dé al trabajador, pues también puedo yo observar, cuidar, que las actividades se estén desempeñando acorde a ello, ¿no? Porque eso puede ser una solución en relación a lo que mencionaba en cuestión de la relación, de los riesgos de trabajo, ¿no? Que es otro tema, y las enfermedades también, por supuesto, pero en particular los riesgos de trabajo es cómo lo vamos a medir o de qué manera lo vamos a contemplar. Y estamos ante una gran oportunidad de poder mostrar y marcar una cultura laboral totalmente distinta. A mí me emociona y de verdad que me llena de mucho que se aborden este tipo de temas y que se intervenga por parte de los estudiantes, porque es lo que ellos van a operar, ellos van a ser los próximos operadores jurídicos. Entonces, esta pregunta que bien hace la compañera, pues nos fija en ese interrogante del ¿y ahora cómo? Porque el patrón también pone pues mucho de su parte, ¿no? Y además arriesga demasiado. A lo mejor no se da uno cuenta, pero a veces la cuestión de la ética, la probidad y la honradez en el uso de la información, que es lo que tenemos, híjole, es un valor que tiene que estar específicamente bien determinado dentro de este contrato de relación de trabajo y en estas condiciones generales del trabajo. Entonces, creo que ahí puede haber algunas soluciones respecto de todo esto que estamos abordando. Muy interesante, Álvaro. Muchísimas gracias. Karina, perdón, ¿querías comentar algo? Sí, Ale, muchas gracias. Muy rápidamente complementando este tema. La experiencia que yo he tenido, y tengo muchos años en el sector empresarial, la experiencia que yo he tenido es, ha reaccionado bien la población trabajadora mexicana, particularmente con un equipo de trabajo que lo mandé efectivamente a estar desde su casa a trabajar. Fue a la inversa, y ahí empieza un poquito con este tema de la norma 35 y el estrés laboral. Fue muy complicado quitarlo, y creo que los 4 que estamos aquí ahorita sentados nos pasó hasta dónde terminar el trabajo. Fue a la inversa.
empezábamos muy temprano, no teníamos horario de comida. A mí lo que me pasó es que a veces mi familia hasta me perseguía para ir a comer porque yo ya estaba agendando hasta reuniones en hora de comida, y por lo que veo que sonríen todos, nos pasó exactamente lo mismo. Yo le daría un voto de confianza al trabajador mexicano, sobre todo al trabajador que puedes establecer en home office, porque ya está acostumbrado a trabajar en un sistema así. Creo que hay que darle un voto de confianza. Sí hay que establecer totalmente, yo tengo muchos años en el sector empresarial y hay que establecer niveles para la evaluación de desempeño. Eso lo hacen los empresarios, los hacemos siempre en un trabajo presencial. Bueno, ¿por qué no establecer evaluaciones de desempeño? Complicado, sí, cómo evaluar el desempeño cuando no lo tienes presencialmente, pero coincido totalmente con Iván. Eso te pasa también en una oficina y no sabes medir si efectivamente estás sentado, permíteme la expresión, calentando el asiento, o si hay un sistema de productividad. Pero ya los empresarios han desarrollado un sistema muy importante de manera presencial. ¿Por qué no crear sistemas ahora con el tema de teletrabajo para poder medir esta evaluación de desempeño? Pero yo la experiencia que tengo es muy grata. La verdad es que con mi equipo de trabajo que se fue a home office, era más bien jalarlos de ya desconéctate, porque al rato vamos a tener una denuncia por tema de estrés laboral, y yo misma no lo aplicaba. Yo misma tuve que poner un alto y decir, Karina, hasta aquí, porque me daban horas de no comer, de no cenar, y la verdad es que tampoco es sano. Entonces yo creo que más a la inversa, buscar también equilibrio de desconexión y buscar niveles de evaluación de desempeño. Claro, muchísimas gracias, Karina. Pues bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Abigail. Abigail, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias. Pues retomando de lo que decía el licenciado Álvaro y el licenciado Iván, pues de eso de las herramientas del trabajo, ¿cómo se podría, por así decirlo, facilitar el trabajo hablando sobre las tecnologías, de modo que ayude al trabajador sin perjudicar la economía del patrón y de la empresa? Porque un ejemplo, vuelvo a las oficinas. Estamos de acuerdo que hay oficinas demasiado amplias donde simplemente un área tiene más de 50 empleados, como decía el licenciado Iván, el empleamiento de llaves en las computadoras. Entonces, sobre eso, sobre las tecnologías, computadoras, internet, ¿cómo podría ser ese apoyo hacia el trabajador de parte del patrón sin afectar también su economía? ¿Alguno de los ponentes? Álvaro, ¿te gustaría participar? Iván, Karina. Bueno, no sé, yo a mí sí, pero le preguntaron a Álvaro y después dijeron... A los tres. Entonces, Adelante, ver, Iván, Álvaro, por favor. Adelante. Adelante, Iván. Híjole, no, yo creo que aquí... Adelante, el que gusten. Yo creo que aquí el más propio es el contador, porque justamente él nos puede dar una luz en el camino en cuestión de los equipos y ver esta parte de las compensaciones, ¿no? Contador, por favor. Bueno, yo pondría sobre la mesa, y que tal vez, yo sé que tú vas para allá a leer en el tema de comentarios y conclusiones, porque si no esto va a parecer como el tal show de Verónica Castro de los 70s o 80s o 90s, que dure hasta mañana, ¿no? Porque a mí me encantaría, como a todos en la mesa. Yo creo que hay algo importante. Hoy la tecnología es muy vasta. Yo tengo, como ya dijo Karina, muchos años, porque ya estoy viejo, dedicándome al tema de las conferencias o de las pláticas o del training. Es algo que me fascina. Y lo que yo creo es que solamente el mundo ha cambiado en la parte superficial. Antes sacábamos copias y nos podíamos pasar 20 horas sacando copias para llevar un cuadernillo a 100, 200 personas a una plática o a una conferencia. Hoy nos podemos tardar 5 horas en diseñar un programa que pueda salir al aire o una conferencia. Yo creo que el mundo cambia solamente en lo superficial, no en lo que debe de ser. Yo creo que las bases deberían de estar en nosotros. Yo creo que el mexicano, y sí quiero ser muy puntual, o el latino, somos como muy raros. O sea, de repente decimos, oye, ¿cómo puedo poner un foco? Pero quiero que el que ponga el foco me lo ponga bien. Entonces contrato a otro. Pero ahora quiero a otro que vea que el que está viendo, que el que vea el foco lo ponga bien.
y luego quiero a otro que vea que el que ve, que el que ve, que el que está poniendo el foco lo coloque excelentemente bien. Eso implica que al que pone el foco le paguemos poco, porque tenemos que contratar 3 o 4 o 5 personas que los esté vigilando o que los esté viendo para poder realizar una actividad. A mí me fascina mucho hablar con jóvenes, no veo a nadie, lamentablemente, por esta situación, pero yo creo que tenemos que ser éticos, quiero ocupar las mismas palabras que ya ocupamos en esta plática, éticos, con mucha moralidad en desempeñar un trabajo. Nadie nos obliga a tomar un trabajo, nadie nos obliga a tomar un puesto, fue una decisión de nosotros. Y si ya la tomamos, ejecutémosla con todas las ganas, con todo el valor que podemos tener. No digamos, me pagan poquito, trabajo poquito. Yo lo decidí, ¿no? Creo que, como dijo Karina, todos empezamos, todos trabajamos, pues por nada. Y nunca, yo en lo personal, yo nunca puse un límite a mi tiempo por lo que me pagaran o no me pagaran. Creo que es algo importante para nosotros entender que ahí está la tecnología y que una hora como la que ya tenemos aquí, podemos entender 60 TikToks que pueden darnos 60 cosas diferentes, finanzas, cocina, economía, películas, teatro, etcétera, etcétera, pero que el conocimiento está en una autodisciplina de nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que leer para no quejarnos, para no pedir que algo nos den. Necesitamos ser nosotros mismos para generar el cambio. Por mí es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, sí, en efecto, ya se nos fue muchísimo el tiempo encima. Ya solamente tengo la amable participación de 2 personas más. Karina, muchísimas gracias, que motivaste un poquito a los chicos en el chat para seguir haciendo preguntas. Parece ser que ya despertaron en el tema de las conclusiones, pero ya despertaron. Tengo aquí también a Diana. Diana, ¿estás por ahí? Voy a asignar un solo ponente a responder la pregunta para que tratemos de ser más fluidos y alcancemos las conclusiones. Sí, aquí estoy. Adelante, Diana, te escucho. Bueno, pues mi pregunta va muy en general y bueno, es la siguiente. Ustedes, si es que manejan algún negocio, ¿cómo es que están contribuyendo para brindar apoyo hacia sus trabajadores en este nuevo ámbito en el que nos relacionamos del trabajo? Bueno, adelante, por favor, Karina, te escuchamos. Gracias. Pues, ¿en qué están contribuyendo? Me parece que al ser un derecho social, en mucho están contribuyendo las empresas que ya están atrayendo esta modalidad o que ya la trajeron y después lo regular, pues ya están incorporando algunos pagos respecto a la proporcionalidad del Internet, a la proporcionalidad de la luz que implicaría. En algunas empresas también están haciendo estos esfuerzos de enviar el equipo de sillas ergonómicas que también marca esta legislación, y sobre todo equipo de lo que sí he visto muy recurrentemente es el equipo de protección personal. Están mandando mascarillas, están mandando cubrebocas, se me olvidó este tema, la careta, los cubrebocas, las mascarillas, y sí están cuidando mucho al trabajador. Me parece que sí el empresario está reaccionando de una manera muy colaborativa en virtud de lo que este análisis de la reforma les atañe, pero están dando un plus. Y en el tema de compensaciones, como yo ya lo había comentado, sí, quizás algunas compensaciones que ya no se ocupaban, las están redistribuyendo, reestructurando de una manera siguiente. Ya no te voy a pagar el comedor porque no lo ocupas, tienes 1 año y medio que no lo ocupas, esto me grava, pero ya tengo ese mismo gasto invertido, bueno, pues te lo comparo con un tema de, en vez de darte una proporcionalidad del Internet, te pago todo el Internet, o te doy lo que he estado viendo, este tema de salario emocional, te mando, los viernes nos reunimos todo el equipo, una parte del equipo, y te mando una cena o un desayuno a tu casa. En fin, yo creo que se están amoldando, así como el trabajador se está amoldando a hacer un trabajo, inclusive, como decía Iván, en exceso, que no está correcto, debemos ajustarnos a las jornadas, pero está dando muchísimo más allá de lo que pudiera considerar una jornada pagada. El empresario también está respondiendo respecto a cómo ayudar a sus colaboradores en este sentido de transición. Muchísimas gracias, Karina.
Y por último, ya última pregunta, por favor. Y también, chicos, los invitamos a que si tienen más preguntas, nos las hagan llegar, por favor, al staff para que podamos hacer otra mesa de trabajo, inclusive con temas nuevos, ¿vale? Cerremos la sesión de preguntas con Leslie. Leslie, ¿te encuentras por ahí? Sí. Bueno, mi pregunta es, si queda cubierto el teletrabajador por la póliza, en este caso el seguro de riesgo de trabajo. Ok, bien. Como lo mencionábamos hace un momento, y fue la maestra Karina quien lo abordó, es una situación de ya más particularmente ver cómo se da la circunstancia, ¿no? Y sobre todo que estén en su puesto de teletrabajo, porque a lo mejor, como lo mencionamos hace un momento, pues ni se ha dado ese cambio o esa modificación dentro de la relación de trabajo, ¿no? Entonces no puede aludir que exista por el teletrabajo o que ya me mandaron a mi casa a realizar la actividad, pues un incidente, ¿no? Creo que aquí sí, cuidado, pero capitalizo mucho el comentario de la compañera ahorita, porque se puede dar en el trayecto y me hace pensar lo que vivimos el 18 y 19 de marzo de hace un año, ¿no? En el hecho de trasladarme yo de la escuela, del trabajo, hacia mi domicilio para conectarme y pretendiendo tener alguna conexión en automático o hoy con la factibilidad de los teléfonos, pues voy manejando y voy en la conversación o voy en la comunicación y tengo un siniestro, ¿no? Entonces ahí surge una situación de, bueno, ¿y ahora la póliza aplica o no aplica? Y más si eran los horarios de trabajo. Creo que son cosas nuevas, sí es importante y llama la atención en que nos podamos involucrar en ello, pero creo que también hasta en los seguros se tendrían que estar actualizando de la manera en cómo se puede realizar esa configuración de trabajo, y más para poderlo realizar el pago. Lo conocemos, creo que es sabido por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que para determinar un riesgo de trabajo se pregunta, bueno, ¿y dónde era? ¿Y si es su camino? ¿Y es habitual? Y muchos otros elementos que también se tienen que caracterizar, ¿no? Entonces, creo que estamos en un proceso de actualización también en esos aspectos, y sin duda, pues entre mayor evidencia se cuente, pues se podrá hacer, pues en este caso, comprobable la situación de riesgo de trabajo o del pago o el cobro de una póliza, ¿no? No sé, aquí la maestra Karina también. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, pues les agradezco de antemano muchísimo a todos los estudiantes. Álvaro, me sigo contigo rapidísimo para el tema de las conclusiones. ¿Qué nos tiene que dejar esta mesa, no solo para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, sino para todo el foro de la llave maestra de negocios? Mira, trataré de ser muy puntual y en 2 minutos, exactamente. Perfecto. La primera, el tema de la ética y la moral, que entendamos que tenemos que actualizarnos, no nada más hoy por la pandemia, sino todo el tiempo. Patrón, trabajador, estudiante. Ser más sensibles ante las circunstancias que se presenten y analizar, y sobre todo, leer muy puntualmente cada una de las normas que nuestros legisladores, y en lo particular esta, que es una materia de las más bonitas, la Ley Federal del Trabajo, las cuestiones de la salud en cuestión de la norma 035. El día de mañana esto es algo que se tiene que cuidar, y que también dentro de los ambientes de trabajo, no nada más una empresa, estamos hablando de los negocios familiares, estamos hablando de aquella tiendita, estamos hablando de la misma casa, o sea, estamos hablando de muchos espacios en donde la tecnología tiene que estar presente. Y eso nos hace ser más eficientes, pero sin una actualización, sin una capacitación y conocimiento de que tiene que servir esto para poder fortalecer las habilidades y destrezas del ser humano y no solamente una cuestión económica, nosotros podemos tener unos grandes resultados, pero si lo desvirtuamos en hacer uso indebido de la información y desvirtuamos todo esto para solamente una cuestión egoísta, ególatra o convenenciera, puede llevarnos a tener esfuerzo legislativo en letra muerta. Hay otros países que ya lo utilizan
y hay que voltear a ver cómo es que lo aplican. No copiar, porque tenemos mucho en México copiar otras figuras. No, hacerlo de tal manera que sea algo innovador, especial, pero sobre todo en las condiciones también de nuestra misma geografía que se pueda permitir, ¿no? Creo que en esa parte de la tecnología hoy los jóvenes lo han vivido y muchos de nosotros, y es a lo que tenemos que apostar como ciudadanos, pero también como país. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu participación en esta mesa. Nos dejas muy buen sabor de boca con todo lo que nos aportaste. Muchísimas gracias. Karina, tus conclusiones. Al contrario, gracias. Sí, Alejandra, muchas gracias. Pues yo concluiría muy rápidamente, el teletrabajo es una modalidad que nos enseña la progresividad de nuestro derecho y que México ya está desde hace muchos años entrando en esta progresividad, lo vemos con el tema de los derechos humanos. ¿Qué es el progresivo? Es ir avanzando conforme la sociedad, conforme la coyuntura va avanzando, no esperarnos en unas expectativas de modalidades que ya no se ocupan, y ahora nos hizo entender a nivel mundial un tema de una pandemia, esta necesidad de reformar situaciones muy cerradas, muy determinadas en materia laboral, y una de ellas, y esta apertura, es el teletrabajo. Me parece que el consenso que tienen las empresas es conservar esa modalidad porque es un ganar-ganar, y ese es el objetivo del derecho laboral, del derecho procesal de trabajo, encontrar el equilibrio de los factores de la producción, no nada más en un beneficio siendo un derecho social del trabajador, sino un beneficio de un equilibrio entre el empleador y el trabajador. ¿Y qué más que el teletrabajo? El teletrabajo le ha dado la oportunidad al empleador de ahorrarse ciertas consideraciones como algunos pagos de compensaciones que, reitero, los ha ido reestructurando, pero también tener unas consideraciones en los pagos de la renta y observar que no necesariamente necesita un lugar para poder desempeñar el trabajo con éxito de sus colaboradores. Y un beneficio para los colaboradores que no necesitan estar invirtiendo hasta 2 horas de traslado. Bueno, nosotros estamos ubicados hasta la zona Metepec, llegado a Toluca, en donde está la universidad, pero trabajo totalmente en la ciudad y sé que implica 2 horas de traslado. Entonces, el trabajador también debe de estar encontrando en este teletrabajo modalidades que van a acrecentar su calidad de vida. Y me parece que tanto trabajador como empleador están abonando porque esta modalidad siga prevaleciendo más allá de un tema de pandemia, sino sea una modalidad que se aplique de manera recurrente en las empresas. Gracias, Ale, muchas gracias a Llave Maestra de Negocios por esta participación. De nueva cuenta les agradezco su confianza. Que tengan buen día a todos. Muchísimas gracias, Karina. Ya sabes que formas parte de la casa, así es que muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues cerramos entonces con el contador Iván Rojas Dosal. Conclusiones, contador. Gracias, Ale. Yo hace rato ya concluí. Nada más quisiera retomar algunas cosas. Yo creo que tenemos que entender que hay algo necesario en esta pandemia que nos debe de hacer entender y cambiar y reflexionar sobre lo que nos espera después, ¿no? No podemos entender esto sin un después. No podemos entender una fiesta sino lo que va a pasar después de la fiesta. Nos va a doler la cabeza, nos va a doler el cuerpo, nos va a causar estragos. Tenemos que entender lo que viene después de esta fiesta que se llamó una pandemia. Creo que es muy importante, creo que yo también he rescatado ese tema con las personas que colaboran conmigo, que dijo Karina, de que ahorramos tiempo, ahorramos mucho tiempo que podría ser una parte muy importante en el desarrollo personal de las personas o de nosotros mismos, ¿no? Si yo me ahorro 2 horas de trayecto, son 2 horas más de sueño o son 2 horas más de participar familiarmente, o de participar en mi vida familiar con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Yo creo que es importante, pero también es importante entender que si me están ahorrando esas 2 horas, tampoco las debo de desperdiciar durante esté trabajando. Cuando estoy desarrollando mi labor, debo de ser muy conceptual y debo de ser importante para lo que estoy haciendo, porque forma parte de un todo, es un rompecabezas. Si yo soy esa parte que determina el final de un rompecabezas, lo debo de entender así. Yo diría ya para concluir que antes de actualizar un celular, un software, una tableta o una computadora con todo lo que hoy día hay que actualizar nuestras neuronas, porque es importante. Si nosotros nos actualizamos a nosotros mismos,
vamos a estar insertos en estos cambios. Es muy importante que veamos hacia dónde vamos y a qué país queremos construir y a qué mundo queremos colaborar. La reforma es importante, sí, porque era algo necesario, es algo que necesitamos para salvaguardar nuestros derechos, pero es más importante nosotros entender con algún punto ético y moral lo que esto significa. Para mí sería todo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, sin duda alguna, no solo son nuevas leyes, son reformas, es la pandemia, las implicaciones. Nos hace falta mucho todavía de conocer de este esquema. Como bien se dieron cuenta, nos puede dar para muchísimo tiempo. Esperemos tener una segunda emisión de esto y de antemano les agradezco muchísimo su participación a ustedes y a todos los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de La Llave Maestra de Negocios. Hasta luego.